Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Recuerda comentar, así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Este fic ya está completo y lo vamos a traer en este canal, así que no te pierdas. Capítulo 1. El inframundo. El legendario reino de demonios, ángeles caídos y una multitud de seres sobrenaturales. En el interior de un magnífico castillo, un joven practicaba diligentemente su esgrima en el patio. 9.997, 98, 99, 10.000. Bajó la espada, jadeando, y se secó el sudor de la frente. El joven de 16 años tenía el cabello blanco plateado y unos ojos dorados brillantes, penetrantes e inteligentes. Aunque sus atractivos rasgos aún conservaban un rastro de encanto juvenil, su porte denotaba una madurez y una determinación inusuales. Nada de holgazanear, Roy. Tienes que completar 100.000 swings hoy. Gritó una voz fría y autoritaria desde atrás. Sí, hermana, respondió Roy con un suspiro de resignación. Siempre está tan seria durante el entrenamiento, murmuró entre dientes. Ni rastro de ternura. Reanudó su práctica. Roy era un transmigrador. El cómo y el por qué se perdieron en la bruma del tiempo. Su nombre actual, Roy Lucifuge. Al principio, había tenido dudas, pero después de varios años en este mundo, la realidad era innegable. Estaba viviendo en el mundo de High School de XD. Demonios, ángeles caídos, yokai, espíritus, ángeles, incluso dragones y dioses. Seres de mitos y leyendas eran reales aquí. La mujer que acababa de hablar era su hermana mayor, Gracia Lucifuge. En la historia original, era la reina de Circeps Lucifer, conocida como la más poderosa de su séquito, la reina de la aniquilación de cabello plateado. Sin embargo, en esta realidad, las cosas eran diferentes. Nacida en la prestigiosa casa de Lucifuge, una familia de demonios menores, Gracia había servido al viejo Satán Lucifer durante generaciones. Durante la guerra civil de los demonios, luchó para la facción del viejo Satán, enfrentándose finalmente a Serafal Leviatán por el título de la demonio femenina más fuerte. Aunque no ganó, su poder rivalizaba con el de Satanás. Esto elevó a la casa Lucifuge a una posición de poder dentro del inframundo, independientemente de los Lucifer. Sin embargo, la guerra había diezmado sus filas, dejando solo a Gracia y Roy, el último heredero varón. Roy creía inicialmente que haber nacido en una poderosa familia de demonios, con una hermana tan fuerte, le garantizaba una vida de poder fácil y un harén de chicas hermosas. En ese sentido, Riser Phoenix era la personificación del sueño de todo demonio. Sin embargo, la realidad resultó ser más dura. A pesar de su linaje, Roy carecía de cualquier talento significativo para el poder demoníaco. Tras años de entrenamiento implacable, él solo era un demonio de clase baja. Sus compañeros, Rias y Sona, ya habían alcanzado la clase alta. Había estado tentado de rendirse, pero la fe inquebrantable de Gracia en él lo impulsó a seguir adelante. Su estricto régimen de entrenamiento fue una constante en su vida. Por desgracia, esto también le valió la reputación de ser un fracasado sin talento dentro del mundo de Lampa. Pero no dejó que eso le afectara. 99.997, 98, 99, 100.000. Terminó de blandir su espada, con los brazos temblando y el sudor corriéndole por la cara. Estaba demasiado exhausto incluso para secársela. Y esto era solo el comienzo de su entrenamiento diario. Tómate un descanso, Roy. Pronto empezaremos a practicar magia, dijo Gracia, con una rara sonrisa que suavizó su rostro, normalmente severo. Está bien, hermana, jadeó Roy, desplomándose en el suelo. Tras un breve descanso, llegó el momento de la magia. Años de práctica, obstaculizados por su falta de actitud, solo habían dado como resultado un puñado de hechizos básicos. Teletransportación, manipulación de la memoria, balas mágicas, curación y, lo más importante, la magia contractual necesaria para formar pactos con familiares y posibles sirvientes. Por supuesto, para formar una nobleza se necesitaban piezas malignas, algo que él aún no poseía. El mundo de High School de XD era un lugar fascinante. Si bien los humanos eran la mayoría, el verdadero poder residía en los demonios y los dioses. Incluso por encima de ellos se encontraban seres como Otis, el dios dragón infinito, y Gran Rojo, el verdadero emperador dios dragón rojo, entidades que se hallaban en la cúspide del poder. En un mundo así, Roy se negó a ser una persona común y corriente. No se quedaría de brazos cruzados mientras las chicas que admiraba terminaban con otra persona. Si no podía ser ordinario, sería extraordinario. Al carecer de talento mágico, se había consagrado a la espada. Mientras otros jugaban, él entrenaba. Mientras otros descansaban, él entrenaba.
Su incansable dedicación había perfeccionado su esgrima hasta un nivel excepcional. Estaba convencido de que nadie en este mundo podía igualar su destreza con la espada. En su vida anterior, había sido un tipo común y corriente. Pero ahora, renacido en este mundo peligroso y emocionante, lograría sus sueños. Y para hacerlo, necesitaba poder. Al día siguiente, Roy preparó sus maletas para regresar a la Academia Kuo. Las vacaciones de verano habían terminado. Era hora de comenzar su segundo año. Cada familia de demonios del inframundo gobernaba un territorio específico. La casa Lucifuge no era diferente. Sin embargo, debido al escaso poder de Roy, Grayfia no le había asignado un territorio propio. Lo había destinado a la Academia Kuo, controlada conjuntamente por los clanes Gremori y Citri. De esta forma, podría vigilarlo más de cerca. Después de todo, él era el último Lucifuge varón, el futuro de su casa. En las puertas de la Academia Kuo, grupos de chicas charlaban y reían, contagiando su energía juvenil. Roy notó, con cierta diversión, que era el único estudiante varón presente. Su intervención impidió que la escuela se convirtiera en mixta, como ocurría en la historia original. Él seguía siendo la única excepción. Issei Udo no se había transferido, y Roy desconocía su paradero. Quizás ya lo había matado un ángel caído. En medio de la conversación, las chicas se fijaron en Roy. Su parloteo se apagó cuando se giraron para mirarlo. ¡Guau, es tan guapo! ¿Qué estudiante de último año es ese? ¿Eres un estudiante nuevo? ¿Ni siquiera reconoces a Roy Senpai? Es el único chico en la Academia Kuo. Nuestro príncipe azul. Y el capitán del club de Kendo. Roy esbozó una sonrisa cortés, imperturbable ante la atención. Guapo, elegante y, además, capitán del club de Kendo, era el príncipe azul perfecto a los ojos de todas las chicas de la Academia Kuo. Ya estaba acostumbrado. Caminó hacia el edificio de la escuela, ignorando los susurros y las miradas de admiración. Roy. Gritó una voz. La multitud se abrió paso, dejando ver a una chica con una melena de un vibrante color carmesí, más brillante que cualquier tono natural. Era Rias Gremori, la ídolo residente de la Academia Kuo. Junto a Rias estaban Akeno y Mejima, la segunda ídolo más popular de la academia, y Koneko Touhou, la estudiante de primer año, callada pero adorable. Buenos días, Rias Senpai, Akeno Senpai y Koneko-chan, las saludó Roy alegremente. Durante su primer año, se había propuesto entablar amistad con Rias, Akeno y la presidenta del consejo estudiantil, Sona Citri. Buenos días, Roy, respondió Rias sonriendo. A pesar de su falta de talento, admiraba su ética de trabajo. Además, gracias a la influencia de Roy, su séquito se limitaba actualmente a Koneko y Akeno. Todavía no se había encontrado con Gasper ni con Kiba. Buenos días, murmuró Koneko, saludando con la mano levemente. Ara, Roy. Siempre saludas primero a Rias. ¿Acaso no soy tan importante para ti? Bromeó Akeno, fingiendo estar desconsolada, con lágrimas en los ojos. Roy suspiró para sus adentros. El talento dramático de Akeno era inigualable. Lo había tomado por sorpresa la primera vez que se conocieron. Por supuesto que eres importante para mí, Akeno-senpai, respondió Roy con sinceridad. Akeno parpadeó, momentáneamente atónita por su respuesta sincera, y un rubor le subió a las mejillas. Rias hizo un puchero. ¿Estás diciendo que soy menos importante que Akeno? Resopló juguetonamente, con las manos en las caderas, inclinándose hacia adelante. Parecía ajena a cómo esa pose acentuaba su figura. A Roy le volvió el dolor de cabeza. Rias, por favor, no adoptes los malos hábitos de Akeno, pensó con un suspiro. Al ver su expresión de exasperación, Rias soltó una risita. Estaba bromeando. Le tenía cariño a ese estudiante de primer año tan trabajador. No se burlaría de cualquiera así. Vamos, la clase está a punto de empezar, anunció Rias, dirigiéndose hacia el edificio de la escuela. Roy lo siguió. Él estaba en la clase 2A, mientras que Rias y Akeno eran de tercer año, y Koneko era de primer año. Sus caminos se separaron. Cuando Roy llegó a su aula, un coro de saludos lo recibió. Buenos días, capitán. Te has puesto aún más guapo durante las vacaciones, capitán. Capitán, no nos hemos visto en todo el verano. ¿Qué tal un abrazo? La más entusiasta de las chicas era Aika Kiryu, conocida por su personalidad sorprendentemente atrevida a pesar de su timidez inicial. Le encantaba molestar a Roy y a menudo entablaba conversaciones con él que a la mayoría de los chicos de su edad les resultarían interesantes. Junto a Aika estaban Katase y Murayama, otras dos chicas atractivas que habían tenido papeles secundarios en la historia original. Las tres eran miembros de élite del club de Kendo.
Roy observó la diligente práctica de kendo de las chicas. Había compartido algunas técnicas, sorprendido por su aptitud natural. Incluso consideró la posibilidad de añadirlos a su nobleza. Sin embargo, tras pensarlo un poco, decidió esperar. Elegir sirvientes era un asunto serio. Los elementos malignos eran un recurso limitado. Se basaban en piezas de ajedrez. Un juego de clasificación constaba de un rey, una reina, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles y 8 peones, 16 en total. El actual Mao distribuyó 15 de estos, sin contar al rey. La pieza King, capaz de aumentar drásticamente el poder de su usuario, se consideró demasiado peligrosa para su distribución general. Solo Ajuka Beelzebub, el creador del sistema de piezas malignas, podía otorgarlo. Elegir a los sirvientes requería una cuidadosa consideración. Roy solía fantasear con tener un número ilimitado de piezas malignas. Resolverían muchísimos problemas. Pero solo era una fantasía. Buenos días a todas. Saludó a las chicas con una sonrisa. Las clases se prolongaron interminablemente. Roy incluso se quedó dormido. Finalmente, sonó el timbre, anunciando el final de otro día escolar soporífero. Actividades extracurriculares. Se unió a los miembros del club de kendo de su clase en el dojo. Dejándolos practicar por su cuenta, Roy se retiró a su sala de entrenamiento privada. Incluso sin la atenta mirada de Graifia, no se relajaría. Tenía una cuota diaria que cumplir. 99.997, 98, 99, 100.000. Completó sus balanceos, con los brazos temblando. ¿Era ese su límite? Se quedó mirando sus manos temblorosas, una oleada de frustración lo invadió. La trama estaba a punto de comenzar. Ángeles caídos, Riser Fenix, el emperador dragón blanco, poderosos adversarios esperaban. ¿Qué podría hacer con su fuerza actual, tan escasa? La idea le resultaba inquietante. ¿Era ese el máximo de su potencial? Ding. El sistema del rey demonio más poderoso se ha activado. Accede a las funciones para obtener más información. Roy se quedó paralizado. Una voz resonó en su mente. Luego, una oleada de euforia. No le era ajeno el concepto de sistemas. Desde su llegada, había anhelado en secreto un truco, unas bajo la manga. Habían pasado 16 años sin que hubiera tenido suerte. Casi había perdido la esperanza. Pero ahora por fin había llegado. Quizás la suerte simplemente había llegado tarde. Cerró los ojos, concentrándose en la interfaz del sistema. No ofrecía poder instantáneo, pero sí algo potencialmente mejor. Piezas malignas. Estas piezas, otorgadas por el sistema, estaban mutadas y eran significativamente más fuertes que las estándar. Y, lo más importante, eran ilimitadas. Podía crear una nobleza de cualquier tamaño. Su fantasía de piezas infinitas se había convertido en realidad. Además, gracias a una habilidad integrada de pieza del rey, cada contrato exitoso lo fortalecería, con un aumento de poder proporcional a la fuerza del sirviente. Con suficientes sirvientes poderosos, su poder podría crecer exponencialmente. Sin embargo, había un inconveniente. No podía hacer pactos con alguien cuyo poder superara con creces el suyo. Como demonio de clase baja, estaba limitado a aquellos por debajo de la clase Mao. Repasó mentalmente sus opciones. La lista era corta, sobre todo teniendo en cuenta su preferencia por las sirvientas. Asia Argento, Zenobia, Irina Shidou, Rosueise, Rabel Fenix, quizás las 3 chicas del club de kendo. Incluso contratándolas a todas probablemente solo lo elevaría a la clase Mao, lo cual no era suficiente. Tal vez incluso Graifia. Sacudió la cabeza y continuó explorando las funciones del sistema. Había otra opción: viajar por el mundo. Periódicamente, el sistema le presentaría una selección de mundos para visitar. Esa era la solución. Con acceso a otros mundos, encontrar sirvientes poderosos sería mucho más fácil. Seleccionó con entusiasmo la función de viaje interdimensional. Ante él se presentaron 3 opciones. Cómo criar a una novia aburrida. Inmediatamente, su mente evocó imágenes de las heroínas principales. Eriri, Utaa y Megumi. Eran humanas comunes y corrientes, sin habilidades de combate. No contribuirían mucho a su poder. Escuela secundaria de los muertos, un mundo al borde del apocalipsis zombie. Saeko Busujima era la protagonista indiscutible. Una hábil espadachina de porte refinado, también era una ama de casa sorprendentemente competente. Sus habilidades en kendo eran impresionantes, incluso para los estándares de Roy. Comparada con los humanos comunes, era una prodigio. Y luego estaba su sed de sangre. A Roy no le repelía. De hecho, la encontraba intrigante, una señal de una verdadera guerrera.
A diferencia de Eriri, que probablemente seguiría siendo débil incluso como demonio, Saeko poseía un potencial inmenso. Sospechaba que, tras su transformación, podría incluso poseer la fuerza de un demonio de clase media. La doncella dragón de la señorita Kobayashi, esto era imposible. Toru y Kana eran increíblemente poderosas, muy superiores a su nivel actual. Y eran dragones. La dificultad de sellar un pacto con ellos era astronómica. Los demonios no eran débiles por naturaleza. Su inmortalidad era prueba de su poder intrínseco. Pero para hacer pactos con dragones como Toru y Kana se requeriría, como mínimo, una fuerza de clase Mou. Probablemente eran seres de clase trascendente, y su sangre de dragón aumentaba aún más la dificultad. Tenía una sola oportunidad. Él eligió Yushol of Gedea, la tercera opción. La doncella dragón de la señorita Kobayashi. Roy descartó esta idea de inmediato. Toru y Kana eran muchísimo más poderosas que él. Además, eran dragones, lo que hacía que el contrato fuera mucho más difícil. Los linajes demoníacos no eran débiles. La historia original establecía su casi inmortalidad. Una raza capaz de tal longevidad no podría ser inherentemente frágil. Aún así, establecer un pacto con dragones como Toru y Kana requeriría, como mínimo, un poder comparable al de Satanás. Probablemente eran de clase trascendente, y su sangre de dragón añadía un nivel más de dificultad. La función de viaje mundial del sistema tenía limitaciones. Solo disponía de un salto. Tenía que aprovecharlo al máximo. Su poder aumentaría con el tiempo, brindándole más oportunidades para viajar. Los mundos no visitados no desaparecerían. Siempre podría regresar más tarde. Tomó su decisión. Ixchol of Gedea. Sin duda, contratar a Saeko Busujima lo catapultaría al estatus de demonio de clase media. Roy tocó el panel de Ixchol of Gedea. Un destello de luz blanca lo envolvió y desapareció del dojo de Kendo. Reapareció en la azotea de un edificio escolar, y otro destello de luz blanca marcó su llegada. ¡No! No me muerdas. ¡Ayuda! Que alguien, por favor. Ah. Quítate de encima, maldito seas. El aire estaba cargado de gritos. Roy bajó la mirada y vio el recinto escolar sumido en el caos. Los alumnos se atacaban entre sí, se desgarraban y se mordían. Gritos de terror y dolor resonaban en el aire. Un auténtico apocalipsis. ¿Es esta la Academia Fujimi? Se preguntó, observando a su alrededor. Reconoció el entorno escolar, pero necesitaba estar seguro. Este era su primer salto asistido por el sistema, y no sabía dónde aparecería. ¡No! Ya. Aporrear. Un sonido proveniente del otro lado de la azotea llamó su atención. Se acercó y presenció una escena que le resultaba familiar. Takashi Komuro, Rei Miyamoto e Isashi Igou. Observó cómo Isashi se giraba, y entonces Takashi le destrozó la cabeza con un bate de béisbol. Rei se quedó allí, gritando horrorizado. Era la Academia Fujimi. Y la historia apenas comenzaba. Disculpen, dijo Roy, sobresaltando a la pareja. ¿Podrían indicarme dónde está el dojo de Kendo? Aliviados de que no fuera otro zombie, se les notaba relajados. Sin embargo, tras haber presenciado la muerte de su novio, Rei estaba comprensiblemente angustiada e inmóvil. Takashi también parecía sumido en el dolor. Roy se encogió de hombros. No responder era una respuesta en sí misma. Se dio la vuelta y saltó desde la azotea. ¿Qué? Saltó. Exclamó Takashi, corriendo hacia el borde. Era una caída fatal, incluso sin los zombies que había abajo. Bajó la mirada, pero Roy ya no estaba. Roy aterrizó con gracia en el pasillo de abajo. Buscaría en la escuela piso por piso, con la esperanza de encontrar a Saeko. No tenía ningún interés en Takashi ni en Rei. Gemido. Varios zombies, atraídos por el sonido de su aterrizaje, se arrastraron hacia él. Ensangrentados, mutilados, con ojos blancos vacíos y rostros grotescos y retorcidos, ofrecían una visión espantosa. ¡Sas! ¡Sas! Con una velocidad imperceptible a simple vista, su espada de madera brilló. Las cabezas volaban. Los cuerpos caían. Era su espada de entrenamiento del dojo de Kendo de la Academia Kuo. A pesar de estar hecha de madera, atravesó la carne del zombi con facilidad, dejándolo ileso. Años de práctica constante habían perfeccionado su habilidad hasta ese nivel. Si lograba dominar el control de su respiración, sospechaba que podría generar rayos de espada. Se movió con rapidez, eliminando zombis mientras registraba los pisos. Bajando por una escalera, entró en otro pasillo. Un gran grupo de zombis se agolpaba alrededor de la puerta de un aula, empujándose y arañándose. Chocar. La puerta y las ventanas se dieron, y los zombis irrumpieron en el interior. ¡Ah!
Un grito escalofriante resonó por el pasillo, provocando el pánico entre los zombies. También atrajo la atención de otros supervivientes que se encontraban cerca. Roy se dirigió hacia el sonido, su espada de madera era una mancha borrosa en el aire. Las cabezas caían tan rápido que parecía que se desprendían. Mientras se abría paso entre la horda, vio a alguien más luchando al otro lado del pasillo. Sus ojos se iluminaron. Una chica de larga melena morada y expresión impasible. Alta y elegante, ni siquiera el uniforme escolar podía ocultar su atlética figura. Cada movimiento era preciso y elegante, como el de una experta artista marcial. Su espada de madera, teñida de carmesí por la sangre, destrozaba cráneos de zombies con letal eficacia. Era Saeko Busujima. Saeko Busujima. En el anime, goza de una inmensa popularidad, superando incluso a la protagonista femenina principal, Miyamoto Rei, y a Takashi Saya. Detrás de Saeko Busujima estaba Shizuka Marikawa. Es la médica de la Academia Fujimi, y además una mujer madura y deslumbrante, con una larga y ondulada melena rubia. Su atuendo profesional clásico, una falda lápiz negra y una blusa blanca, acentuaba su figura increíblemente curvilínea. Y lo que es más importante, esta bella mujer había permanecido soltera desde que nació y poseía una personalidad naturalmente despistada. Incluso el mundano Roy no pudo evitar admirarla. Roy no era de los que se dejaban impresionar fácilmente por la belleza. Durante su año en la Academia Kuo, había visto a muchas mujeres atractivas. En particular, conocía a Rias, a Keno y Sona, todas ellas elegantes y nobles herederas. Sin embargo, Shizuka Marikawa parecía ser una excepción. Al ver que Saeko seguía totalmente concentrada en matar zombies, Roy se dirigió rápidamente a su lado, con la mirada fija en ella. ¡Cuidado!, gritó Saeko, suponiendo que la figura que apareció de repente ante ella era un zombie. Instintivamente, blandió su katana. Al darse cuenta de su error en el instante en que la hoja salió de su vaina, jadeó. Charla. Para sorpresa de Saeko, su ataque fue bloqueado por una espada de madera. Al alzar la vista, vio a un joven un poco más alto que ella, de 174 centímetros de estatura, con el pelo blanco plateado revuelto por el viento. Sus rasgos eran delicados y apuestos, sus ojos brillaban como estrellas, cautivando su mirada. Este joven increíblemente atractivo poseía un aire de nobleza, la marca inconfundible de alguien nacido en la alta sociedad. Como hija de la renombrada familia de espadachines Busujima, Saeko era una jueza impecable en esos asuntos. «Ten cuidado», exclamó Shizuka, al notar la repentina vacilación de Saeko, advirtiéndole. Vio que los numerosos zombies seguían acercándose. Sin embargo, en el instante en que habló, todos los zombies que tenían delante se desplomaron, y sus cabezas rodaron hacia un lado. Las pupilas de Saeko se contrajeron. ¡Qué destreza con la espada tan extraordinaria! Incluso Saeko, proveniente de un linaje de renombrados espadachines, quedó atónita. Ni siquiera lo había visto desenvainar su espada. Además, los cuellos de los zombies no se cercenaron hasta segundos después del golpe. ¿Qué tan rápido era su manejo de la espada? ¿Quién era exactamente este noble joven? Saeko, llena de sorpresa y curiosidad, miró a Roy. «Hola, Saeko-senpai», dijo Roy, haciendo una elegante reverencia aristocrática. Como único heredero de la casa de Lucifuge, su hermana mayor, Graifia, le había inculcado sin descanso las normas de etiqueta propias de la nobleza. Tales modales refinados y comportamiento elegante no parecían fuera de lugar ni siquiera en este paisaje infernal. Saeko, al ver el saludo formal de Roy, le devolvió el gesto con igual seriedad. «Saludos, Kouai», respondió ella. Al ver su respuesta seria, Roy no pudo evitar sonreír para sus adentros. No era partidario de seguir al pie de la letra las costumbres de la nobleza. Era su primer encuentro con Saeko, y sin saber cómo dirigirse a ella, recurrió a su educación innata. Al fin y al cabo, en su vida anterior, distaba mucho de ser un caballero. «Saeko-senpai, estoy muy prendado de ti. Por favor, conviértete en mi sirviente». Una vez terminados los saludos, Roy expuso directamente su propósito. Aunque directo y de pocas palabras, no era capaz de encontrar la fórmula perfecta para conquistar a una chica. Además, Saeko probablemente no apreciaría ese tipo de acercamiento. Saeko parpadeó, atónita. Pensó que lo había oído mal. «Kouai, ¿podrías repetir eso? Creo que te he oído mal». Justo cuando Roy se disponía a reiterar su oferta, un grito resonó desde un aula cercana. «Ah, aléjate, no te acerques más», la voz de una niña, llena de terror y lágrimas. Roy hizo una pausa, dándose cuenta de que, concentrado en Saeko, se había olvidado de los demás atrapados en el aula. Cuando forzaron las ventanas y la puerta, varios zombies lograron entrar.
Al oír los gritos, Saeko se giró hacia el aula, dispuesta a correr al rescate. Pero el noble joven se desvaneció ante sus ojos. Roy llegó primero al aula. 3 zombies permanecían dentro. Los demás habían sido eliminados con una pistola de clavos, empuñada por un joven robusto. Sin embargo, la pistola de clavos estaba vacía. Atrapados, el joven y la chica solo pudieron observar con desesperación cómo los zombies se acercaban. Pum. 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 Justo cuando cerraban los ojos, preparándose para lo inevitable, un sonido como el de verduras siendo picadas resonó en la habitación, seguido del golpe sordo de cuerpos al caer al suelo. Tras un largo instante sin dolor, la niña abrió los ojos con cautela. Vio a un joven de cabello blanco plateado, rasgos delicados y una belleza impactante. Sus ojos, en particular, parecían brillar como estrellas, cautivando su mirada. La niña miró a su salvador, sin poder articular palabra. Roy reconoció a la chica atónita como Saya Takagi. La niña prodigiosa tenía una figura sorprendentemente bien desarrollada para su estatura de 155 centímetros. Su menuda complexión y sus largas coletas le daban una apariencia entrañablemente vulnerable, que despertaba un instinto protector. Lo más importante es que, con tan solo 16 años, ya lucía un busto de copa F, una imagen verdaderamente impresionante. Era la personificación de una loli delicada pero voluptuosa, con coletas. Junto a Saya Takagi se encontraba el corpulento Hirano Kota. ¿Están bien?, les preguntó Roy a los dos, aún aturdidos por la experiencia cercana a la muerte. Saya, aparentemente absorta en sus pensamientos, continuó mirándolo fijamente sin decir palabra. Hirano, por su parte, esbozó una sonrisa débil y pálida. Se agarró un brazo que sangraba profusamente, claramente mordido por un zombi. Roy frunció el ceño al ver la herida de Hirano. No esperaba que lo mordieran. ¿Podría ser que su presencia hubiera alterado el curso de los acontecimientos? En cualquier caso, el destino de Hirano estaba sellado. Justo en ese momento, Saeko Busujima y Shizuka Marikawa entraron al aula. Tras observar la escena, Saeko se acercó a Roy y miró a Hirano, paralizado por el miedo y la conmoción después de haber sido mordido. Con expresión serena, dijo: «Soy Saeko Busujima, capitana del club de Kendo. Soy de 3er año. ¿Cómo te llamas?» Uf. Hirano vomitó un bocanado de sangre negra y luego tartamudeó. Hirano, Kota, tosió violentamente. Protegiste a tu compañero de clase. Eso es admirable. Reconozco tu valentía, dijo Roy, retomando la conversación. En este mundo apocalíptico, incluso los lazos más fuertes podían desmoronarse ante la muerte. La traición y el abandono de los compañeros a su suerte eran algo común. La disposición de Hirano a proteger a Saya Takagi demostró cierto grado de valentía. Sin embargo, continuó Roy con voz firme, usted comprende lo que les sucede a quienes son mordidos. ¿De verdad quiere que su familia y amigos lo vean así? Sus palabras hicieron temblar a Hirano. Si no es así, entonces permítame ofrecerle la libertad. El rostro de Hirano se contrajo en una lucha silenciosa. Por favor. Finalmente, cerró los ojos, su cuerpo se relajó mientras aceptaba su destino. Roy alzó su espada de madera. Espera un minuto. ¿Qué estás haciendo?, gritó Shizuka, corriendo hacia adelante para detenerlo. Sensei Marikawa, por favor, no interfiera, dijo Saeko, sujetándola suavemente. Preservar la dignidad de un hombre es deber de una mujer. Sus palabras tenían un doble significado, refiriéndose tanto a Roy como a Hirano. Roy sonrió, sorprendido al oír la famosa frase de Saeko. La recordaba perfectamente. En el instante siguiente, la espada de Roy cayó rápidamente, otorgándole a Hirano una liberación sin dolor. Soy Saeko Busujima, de la clase 3A, dijo Saeko, presentándose a Roy una vez que el peligro inmediato había pasado. Sentía una intensa curiosidad por saber quién era él. Su velocidad, su destreza con la espada, todo en él la intrigaba. Incluso Saya, que había estado llorando en silencio, se detuvo y levantó la vista al oír el nombre de Saeko. Saeko-senpai, dijo Roy con una sonrisa, mi nombre es Roy Lucifuge. Soy un estudiante de 2º año en la Academia Kuo. A juzgar por tu nombre, ¿eres extranjera? Soy Shizuka Marikawa, la enfermera de la escuela, dijo Shizuka, dejando ver su carácter despistado. Es un placer conocerte, respondió Roy con una sonrisa. ¿Academia Kuo? Saeko repitió el nombre, pero no lo recordaba. No tenía ningún recuerdo de esa escuela. Intercambiaron presentaciones, pero Saya permaneció en silencio. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?, preguntó Roy, extendiendo una mano hacia Saya.
Sabía que, al enfrentarse a un apocalipsis tan horrible, Saya, una estudiante común y corriente, estaba al borde del colapso, tal como había sucedido en la historia original. Saya levantó su rostro bañado en lágrimas y se encontró con la dulce sonrisa de Roy. De alguna manera, su presencia calmó sus turbulentas emociones. Logró esbozar una débil sonrisa. Me llamo Saya Takagi. Soy una genio, ¿sabes? Aunque su sonrisa era forzada, a Roy no le resultó desagradable. Ella le tomó la mano y se puso de pie. Es un placer, respondió Roy, devolviéndole la sonrisa. Dirigiéndose a Saeko, habló con tono serio. No podemos quedarnos aquí más tiempo. Tenemos que irnos inmediatamente. ¿Qué sugieres? Saeko asintió de inmediato. Como enfermera de la escuela, Marikawa-sensei debería tener un coche, ¿verdad? Roy miró a Shizuka. ¿Sí? Shizuka asintió con la mirada perdida. ¿Dónde están las llaves? Oh, déjame ver. Shizuka rebuscó en su bolso. Las encontré. Miren. Exclamó, mostrando las llaves como una niña que presume de un objeto preciado. El coche de Marikawa-sensei debería tener capacidad para 4 personas, ¿verdad? Además de él mismo, había 4 personas presentes. Saeko, Saya y Shizuka. Roy recordaba que Shizuka tenía un coche pequeño, así que debería ser suficiente. No hay problema. Exclamó Shizuka alegremente. Entonces no debemos demorarnos. Vamos. Ahora, asignemos los roles. Yo iré al frente, Saeko-senpai cubrirá la retaguardia, y Takagi-san y Marikawa-sensei se quedarán en el medio. ¿Alguna objeción? Roy se colocó en la posición más peligrosa, al frente, dejando la relativa seguridad de la retaguardia a los demás. No hay problema. Asintió Saeko sin dudarlo. No tenía motivos para negarse, sobre todo teniendo en cuenta la evidente fuerza de aquel misterioso joven. Pero, Shizuka comenzó a decir algo, pero Saya la interrumpió. Sé lo que le preocupa, Marikawa-sensei, pero no podemos preocuparnos por eso ahora. Saya, tras recuperar la compostura, comprendió que Shizuka seguía preocupada por los demás estudiantes. En efecto, Marikawa-sensei. Concentrémonos primero en escapar, añadió Saeko. Aunque Shizuka seguía preocupada, no discutió más. Entonces vámonos. Al no encontrar más objeciones, Roy abrió el camino y los 4 se pusieron en marcha, justo cuando salían del aula. ¿Acaso Roy-senpai mató a todos estos zombies? Preguntó Saya con voz temblorosa al ver los numerosos cadáveres sin cabeza en la puerta. Recordó a los zombies que habían caído ante ella hacía apenas unos instantes. Saeko, al recordar la destreza de Roy con la espada, se llenó de admiración. Aquel talento era diferente a todo lo que había presenciado antes. Sí, eran simples zombies. Demos prisa, dijo Roy con desdén, haciendo un gesto con la mano mientras salía al pasillo. Las 3 chicas las siguieron de cerca, sin decir nada más. Mientras avanzaban, numerosos zombies se abalanzaron sobre ellos. Roy, blandiendo su boken, balanceó el brazo con naturalidad. Pum. 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 Las 3 chicas observaron cómo los destellos de la espada de madera cortaban el aire, separando las cabezas de los cuerpos de los zombies. No hubo ni un solo contratiempo, todo fue tan fácil como cortar tofu. Esto ocurrió cuando Roy ralentizó intencionadamente los golpes de su espada. De lo contrario, ni siquiera habrían podido ver cómo morían los zombies. ¡Qué habilidad! Saeko Busujima observaba desde atrás, con los ojos brillantes de admiración. Con Roy al mando, prácticamente no tuvieron que hacer nada. Sus sentidos agudizados detectaban a todos los zombies en sus inmediaciones, eliminándolos rápidamente antes de que pudieran representar una amenaza. Se sentían completamente seguros y se dirigieron rápidamente hacia el estacionamiento de la escuela. Pronto llegaron al estacionamiento y localizaron el auto de Shizuka Marikawa. Justo cuando estaban a punto de entrar, un grupo de personas, siguiendo el camino que habían despejado, corrió hacia ellos y les bloqueó el paso. Al frente del grupo se encontraba el personaje más repulsivo de la historia original, Koichi Shiru. Sensei Marikawa, por favor, llévenos con usted. Suplicó Shiru, con una sonrisa fingida en el rostro. Pero mi coche no tiene capacidad para tanta gente, dijo Shizuka con expresión preocupada. Lo siento, Shiru-sensei, pero por favor, busque otro vehículo. Saeko rechazó firmemente su petición. El hombre no le pareció de fiar, y en su coche solo cabían 4 personas. Sin embargo, Shiru no retrocedió. Su sonrisa fingida permaneció inquebrantable. Lo entiendo, pero las llaves del autobús escolar están en la oficina del primer piso. Si conseguimos esas llaves, llevarnos a todos no será un problema. Y con las habilidades de este estudiante, recuperarlas debería ser pan comido, ¿verdad?
Observó a Roy, quien desde su posición en el piso de arriba había abatido sin esfuerzo a los zombies que lo rodeaban. Sabía que era su oportunidad para escapar y rápidamente reunió a un grupo de estudiantes para que lo siguieran. Tras sacrificar la vida de algunos estudiantes por el camino, finalmente los habían alcanzado. ¿Entonces estaba intentando usarlo a él? Roy miró fríamente a Shidu, con la mirada gélida. Lo diré una sola vez. 5 segundos. Piérdete de mi vista o muere. Su repugnancia hacia Shidu era inmensa. Si no fuera por su reticencia a que Saeko y los demás lo consideraran un asesino a sueldo, ya habría borrado a ese canalla de la faz de la tierra. Shidu se estremeció ante la mirada gélida de Roy. Pero el instinto de supervivencia lo impulsó a seguir adelante. Alumno, usted no es de esta escuela, ¿verdad? Soy profesor, y como alumno, usted debe escuchar a sus profesores. Además, Shidu continuó su súplica desesperada. 3, 2, 1. Cuando Roy llegó a 1. Silbido. Nadie lo vio moverse. Pero al instante siguiente, la cabeza de Shidu salió disparada de sus hombros, y la sangre brotó a borbotones de su cuello. ¡Ah! Los estudiantes que Shidu había traído gritaron de terror. Sus alaridos atrajeron la atención de los zombies que los rodeaban, atrayéndolos hacia sí. ¡Idiotas! Maldijo Roy para sus adentros. Le sugiero que encuentre las llaves del autobús y se lo lleve de aquí. De lo contrario, observó a la horda que se acercaba, entendiendo claramente el mensaje. Por supuesto, solo estaba montando un espectáculo. No le importaba su destino. Los estudiantes, aterrorizados por la amenaza de los zombies que se acercaban, se dispersaron presas del pánico. Sensei Marikawa, las llaves, por favor, dijo Roy dirigiéndose a Shizuka. ¿Eh? Oh. Shizuka parpadeó y luego buscó a tientas las llaves en su bolso. Roy agarró las llaves y se sentó al volante. Entra. Él puso en marcha el motor. Saeko, Saya y Shizuka subieron rápidamente al coche. Pero Roy-kun, ¿tienes siquiera licencia de conducir? Preguntó Shizuka, recuperando su habitual aire despistado mientras se sentaba en el asiento del pasajero. Roy soltó una risita. Claro que no. Pero no necesito uno. Antes de que pudiera terminar, el coche dio un tirón hacia adelante. ¡Eek! La repentina aceleración lanzó a Shizuka hacia atrás contra el asiento, haciendo rebotar su generoso busto. Los ojos de Roy se desviaron hacia abajo por un instante, casi provocando que se estrellara contra un macizo de flores. Roy-kun, presta atención a la carretera. Gritó Saya desde el asiento trasero, molesta por su momentánea distracción. Ejem. Roy se aclaró la garganta y volvió a concentrarse en la conducción. Las calles estaban repletas de zombies, atraídos por el rugido del motor. Para proteger el coche de cualquier daño, Roy lo envolvió en una capa de poder demoníaco. Se abrió paso entre la multitud, escapando rápidamente del recinto escolar y entrando en la ciudad. Sin embargo, la escena que les recibió fue desoladora. La ciudad entera estaba sumida en un silencio sepulcral, con humo que se elevaba desde distintos puntos. Era evidente que toda la ciudad se había derrumbado. Roy encendió la radio del coche. Una voz femenina dio comienzo a un reportaje informativo. Los informes indican que el número de víctimas en la prefectura de Saitama ha superado las 10.000, y el presidente de los Estados Unidos ha abandonado la capital, evacuando en helicóptero a un portaaviones. ¡Ah! No. Un grito interrumpió la transmisión, seguido de sonidos de carne desgarrándose y dientes rechinando. La cruda realidad de la situación pesaba mucho sobre Saeko, Shizuka y Saya. Roy cambió a otra emisora. Estático. Solo escucharon estática. Probó con varias otras emisoras, pero el resultado fue el mismo. Un profundo silencio se apoderó del coche. ¿Un brote mundial de zombies? ¿Cómo es posible? Todo estaba bien cuando revisé internet esta mañana. Ni siquiera la normalmente despreocupada Shizuka Marikawa pudo ocultar su preocupación ante este escenario apocalíptico. ¡Increíble! En tan solo unas horas, el mundo entero ha cambiado. Exclamó Saya Takagi con incredulidad. Es bastante similar a la peste negra del siglo XIV. Un tercio de la población de Europa pereció, analizó con serenidad Saeko Busujima. ¿Cómo se detuvo la infección en aquel entonces? Preguntó Shizuka, volviéndose hacia Saeko con expresión preocupada, esperando buenas noticias. Hay muchas teorías, pero la explicación más probable es que simplemente se quedaron sin personas a las que infectar, respondió Saeko. Shizuka y Saya guardaron silencio. Pero los muertos andan por ahí atacando a la gente. Murmuró Shizuka, mirando a los zombies dispersos fuera de la ventana. ¿Entonces no hay manera de evitar que se propague? Añadió Saya, rompiendo el silencio. Bueno, el verano se acerca.
Una vez que la carne se pudra y solo queden los huesos, quizás ya no puedan moverse. Exclamó Shizuka de repente, con un brillo esperanzador en los ojos. ¿Cuánto tiempo tardará eso? Preguntó Saeko, a pesar de sus dudas. Shizuka contó con los dedos. En verano, un cuerpo tarda unos 20 días en descomponerse hasta convertirse en huesos. En invierno, puede tardar varios meses. En cualquier caso, no será mucho tiempo. Terminó con una sonrisa ingenua, como si el problema ya estuviera resuelto. No sabemos si se descompondrán. Los cadáveres que andan por ahí atacando a la gente no entran precisamente dentro del ámbito de la medicina convencional. Esto podría prolongarse indefinidamente, replicó Saya, destrozando sin rodeos la optimista teoría de Shizuka. Oh no, Shizuka suspiró de nuevo. Saeko, al notar que Roy había permanecido en silencio, preguntó con curiosidad. Roy-kun, ¿sucede algo? Su pregunta también atrajo la atención de Shizuka y Saya hacia él. ¿Eh? Estoy bien. Solo estaba pensando a dónde deberíamos ir ahora, respondió Roy. No le preocupaban sus inquietudes, así que se había mantenido en silencio. Los ojos de las tres chicas se iluminaron. Ni siquiera lo habían considerado. La previsión de Roy lo hacía parecer increíblemente confiable. Entonces, Roy-kun, ¿ya te has decidido? Preguntó Saeko. Bueno, está oscureciendo. Necesitamos encontrar un lugar seguro donde descansar esta noche, explicó Roy. Luego debemos asegurarnos de que nuestras familias estén a salvo y, finalmente, encontrar un lugar seguro. En resumen, ese es mi plan. Simplemente había expresado la opción más lógica. Su verdadero objetivo era convertirlos en sus sirvientes y luego encontrar la manera de abandonar este mundo. Las tres chicas aceptaron de inmediato su plan. No había mejor alternativa. ¿A dónde deberíamos ir primero? Preguntó Saya, ajustándose las gafas. ¿Qué casa está más cerca? Preguntó Roy, mirando a las dos chicas por el espejo retrovisor mientras conducía. Mi única familia es mi padre, pero actualmente está en un dojo en el extranjero. Realmente no tengo a dónde ir, respondió Saeko con calma. Mi casa está en la ciudad, justo aquí adelante. Yo, quiero volver y ver cómo está mi madre, dijo Saya, con una expresión que mezclaba anhelo y miedo. Ay, Dios mío, mis padres ya no están y mis parientes viven bastante lejos. Yo tampoco tengo a dónde ir, intervino Shizuka. Pero si buscamos un lugar para descansar, una amiga mía tiene una casa cerca, añadió, levantando el dedo índice con entusiasmo. ¿Es la casa de tu novio? Preguntó Saya con recelo. No, no lo es. Shizuka agitó las manos rápidamente, avergonzada por el malentendido. Es la casa de una amiga. Debido a su trabajo especial, me pidió que la ayudara a limpiarla. Y hay una tienda de conveniencia cerca, y un coche aparcado allí que es tan grande como un tanque. Hizo un gesto para enfatizar el tamaño. Roy echó un vistazo. El generoso busto de Shizuka se balanceaba con sus movimientos. Bastante elástico, pensó. De acuerdo, descansaremos en casa de la amiga de Shizuka Sensei esta noche y mañana iremos a casa de Takagi, decidió Roy. Sí, en efecto. Estoy agotada. Me encantaría darme una ducha mientras todavía tenemos electricidad, añadió Saya, mirando con incomodidad las manchas de sangre en su ropa. Roy-kun, no nos has contado nada de tu familia, observó Saeko, dándose cuenta de que, si bien todos ellos habían compartido sus situaciones familiares, Roy no lo había hecho. Ah, mi familia no vive aquí, así que no hay de qué preocuparse, dijo Roy con naturalidad. ¿Es eso cierto? Se preguntó Saeko, observando su actitud relajada con un toque de escepticismo. Condujeron en silencio. Al caer la noche, finalmente llegaron a la casa que Shizuka había mencionado. ¿Lo ves? Es como un tanque, ¿verdad? Dijo Shizuka con orgullo, señalando un Hummer modificado estacionado en el patio. El enorme vehículo desprendía un aura de poder y dominio. ¿Quién es tu amigo? Preguntó Saya, impresionada. En fin, primero deberíamos deshacernos de los zombis que nos rodean, dijo Saeko, al percatarse de que los muertos vivientes se habían congregado, atraídos por su llegada. En efecto, Saeko-senpai. Por favor, protege a Takagi-san y a Marikawa-sensei. Yo me encargaré de estos zombis. Roy agarró su espada de madera y se dirigió hacia los muertos vivientes dispersos. Espera, Roy-kun, gritó Saeko. Roy se giró, mirando a Saeko Busujima con expresión inquisitiva. No me confundan con una mujer frágil. Soy perfectamente capaz de luchar, dijo Saeko, con una sonrisa asomando en sus labios. Roy hizo una pausa, dándose cuenta de que ella tenía razón.
Después de todo, Saeko Busujima poseía una sed insaciable de batalla, un deseo de dar rienda suelta a su destreza con la espada. La tendencia de Roy a eliminar él mismo a todos los zombies la había dejado sin una salida para ese impulso. Entonces te lo dejo a ti, Saeko-senpai, accedió, permitiéndole enfrentarse a los zombies que la rodeaban. Roy se centraría en proteger al grupo, incluida la propia Saeko. Si ella corría peligro, él podría intervenir al instante. Saeko sonrió radiante ante su asentimiento, y luego comenzó su letal danza con la katana de madera. Roy permaneció cerca de Shizuka Marikawa y Saya Takagi, vigilando atentamente el progreso de Saeko. Al comenzar la matanza, los movimientos de Saeko se volvieron cada vez más rápidos y precisos. Su manejo de la espada era increíblemente preciso, notablemente más refinado que antes. Observar el manejo de la espada de Roy sin duda había mejorado sus habilidades. Roy también notó una creciente emoción en su expresión, un claro disfrute de la batalla. Tal y como él sospechaba, vivir en una era de paz era un desperdicio de su talento para el combate. Debería estar a su lado, presenciando a los guerreros más fuertes de diversos mundos, disfrutando de la emoción de la batalla. En un abrir y cerrar de ojos, Saeko había despejado la zona de todos los zombies. Entremos, dijo, recuperando la calma habitual tras la pelea, mientras exhalaba suavemente. Sí, has trabajado mucho, Saeko-senpai. Entremos a descansar, respondió Roy, guiándolos hacia la casa de la amiga de Shizuka. Al entrar, examinó cuidadosamente el interior. Aunque la casa parecía desocupada, no podía descartar la posibilidad de que alguien se escondiera dentro. Saeko, Shizuka y Saya se sorprendieron por su actitud cautelosa. Esto también les infundió una mayor sensación de seguridad. Tras comprobar que la casa estaba vacía, las tres mujeres se dirigieron al baño para refrescarse. Roy fue a un baño aparte para asearse. Aunque no le habían salpicado de sangre, sentía la necesidad de limpiarse. Él terminó primero y al salir se encontró con que los demás seguían divirtiéndose en el baño. Parecía que no saldrían en un buen rato. Roy fue a la cocina y preparó una comida sencilla de fideos. Para cuando los fideos estuvieron listos, Saeko, Shizuka y Saya habían salido, con el pelo aún húmedo. Lo siento. Pensar que dejaría que Roy-kun cocinara para nosotros, dijo Saeko, entrando a la cocina envuelta en una toalla. Para una mujer tradicional como Saeko, que un hombre le cocinara era casi un insulto. Sin embargo, Roy había preparado la cena discretamente mientras ella se bañaba, dejándola con pocas opciones. Roy admiró la apariencia de Saeko. La simple toalla apenas lograba ocultar su impresionante figura. Mentalmente, aplaudió su belleza. Sus palabras le complacieron aún más. Una mujer que podía lucirse en un salón de baile, dirigir una cocina, eliminar amenazas, superar obstáculos, conducir un coche de lujo, poseer una hermosa casa, ser más astuta que sus rivales y defenderse de los matones de Gen. No, debería ser una mujer que pudiera dominar el campo de batalla. Era prácticamente la mujer perfecta. No es ninguna molestia. Era solo una comida sencilla de fideos, dijo Roy. Vengan a ayudarme a sacar esto. Me imagino que todos se mueren de hambre. Se hizo a un lado, indicándole a Saeko que entrara en la cocina. Ciertamente. Saeko sonrió y salió de la cocina con 2 cuencos de fideos, dejando a su paso un rastro de agradable fragancia. Roy, riéndose para sí mismo, cargó con los 2 cuencos restantes. Ven a comer, dijo, entregándole un cuenco a Saya. Saya lo miró con recelo. Todos seguían envueltos en toallas, lo que los hacía vulnerables. Si Roy tenía malas intenciones, estarían en problemas. Lo examinó con atención, pero su mirada serena no mostraba rastro de malicia ni lujuria. Aliviada, aceptó el cuenco y comenzó a comer. Tras una tarde de correr y sentir miedo, estaba hambrienta. Estos fideos huelen de maravilla. Están deliciosos. Exclamó Shizuka tras su primer bocado. Saeko, aunque permanecía en silencio, también parecía estar disfrutando de la comida. Verlos comer con tanto gusto hizo que a Roy se le dibujara una sonrisa en el rostro. Después de que terminaron, él habló. Por cierto, Saeko-senpai, ¿has pensado en lo que mencioné antes? ¿Qué fue eso? Preguntó Saeko, mirándolo con curiosidad. Cuando nos conocimos, te pedí que te convirtieras en mi sirviente, dijo Roy con una sonrisa. ¿Sirviente? Antes de que Saeko pudiera reaccionar a las palabras de Roy, Saya intervino, mirándolo con sorpresa. ¿Qué? Si Saya-san quiere convertirse en mi sirvienta, también la recibiré con los brazos abiertos. Idiota, yo jamás. El rostro de Saya se puso rojo carmesí mientras volvía a sentarse.
En este contexto, la palabra sirviente conllevaba connotaciones de familia, pertenencia e incluso matrimonio. Saya había interpretado sus palabras como una confesión. Nunca se les ocurrió asociar el término con demonios. Sin embargo, en este caso, convertirse en su sirviente era similar a aceptar una propuesta, un compromiso para toda la vida. Saeko finalmente lo comprendió, y su rostro también adquirió un delicado tono rosado. Aunque era una chica popular en la Academia Fujimi, acostumbrada a las declaraciones de amor, esta era la declaración de Roy. A lo largo de su terrible experiencia, su excepcional destreza con la espada, su serenidad y su inquebrantable capacidad para guiarlos a un lugar seguro habían dejado una profunda impresión en ella. Su porte noble, sus rasgos apuestos y su naturaleza gentil ya habían despertado la admiración de Saeko. Ahora, con su inesperada confesión, sintió un impulso irrefrenable de aceptar. Sin embargo, antes de que pudiera hablar recordó su lado oscuro, pensando que quizás alguien como ella, con una naturaleza tan reservada, no merecía a un hombre tan perfecto. La expresión de Saeko se ensombreció al pensar en ello. Roy-kun, yo. Ella comenzó a decaer, pero Roy la interrumpió. Al ver la incertidumbre en los ojos de Saeko, supo exactamente lo que estaba pensando. ¿Tienes alguna duda, Saeko-senpai? Parecías bastante inusual mientras matabas a esos zombies hace un rato. La sonrisa de Roy no vaciló. Roy-kun, ¿te diste cuenta? Los ojos de Saeko se abrieron de par en par. No esperaba que él la descubriera tan rápido. Shizuka Marikawa y Saya Takagi, que escuchaban cerca, estaban completamente perdidas, sin tener ni idea de qué estaban hablando las dos. En efecto, Saeko-senpai. ¿Acaso posees un fuerte deseo de matar? Ante la pregunta de Roy, Saeko bajó la cabeza, y los recuerdos de su pasado afloraron a su mente. En la escuela secundaria, Saeko fue abordada por un pervertido de camino a casa. Como siempre llevaba consigo un bokken, espada de madera, le permitió acercarse a propósito y luego lo usó para infligirle graves heridas, rompiéndole la pierna y el omóplato. Fue prácticamente una trampa. Tras aquel incidente, Saeko se dio cuenta con angustia de que tenía una fuerte tendencia violenta. Cuando golpeó al pervertido, sintió una oleada de euforia y placer. Por ello, se sentía indigna de confesar sus sentimientos, indigna de amor, tanto del que se da como del que se recibe. Saeko-senpai, no tienes por qué sentirte avergonzada. Ese aspecto tuyo me resulta bastante atractivo. ¿Eh? Shizuka y Saya intercambiaron miradas de desconcierto ante las palabras de Roy. En realidad, Saeko sintió una oleada de emoción al escuchar las palabras de Roy, una profunda sensación de aceptación. Había cargado con esa carga durante años. Eso le había impedido entablar amistades genuinas y buscar relaciones románticas. ¿Puedes aceptarme de verdad tal como soy? Ella miró a Roy con ojos esperanzados, anhelando su aprobación. Por supuesto. De hecho, es la razón por la que vine a este mundo, para conocerte, Saeko-senpai. ¿Por qué? Soy un demonio. Las palabras de Roy iban acompañadas de una amplia sonrisa. En el instante siguiente, una luz azul lo envolvió y un par de grandes alas demoníacas se desplegaron tras él. El noble y enigmático diablo se encontraba frente a las tres muchachas. Observaron la transformación de Roy, estupefactos pero sin miedo. A diferencia de los demonios que imaginaban, Roy irradiaba un aura de elegancia, poder y una belleza cautivadora. No había nada grotesco ni repulsivo en su apariencia. En lugar de miedo, sintieron una oleada de curiosidad. Roy-kun, ¿qué significa esto? Preguntó Saeko, con los ojos muy abiertos por la fascinación. ¿Un demonio? Estás bromeando, ¿verdad? Interrumpió Saya, aún tratando de asimilar la escena surrealista. Oh, Dios mío, Roy-kun se ve tan guapo así. Shizuka, cautivada, lo miró soñadoramente. Saya se sobresaltó ante el comentario de Shizuka. La reacción de la profesora parecía completamente fuera de lugar. ¿De verdad era ese el momento de admirar su aspecto? Aunque, la verdad, se veía increíblemente guapo. Permítanme presentarme de nuevo. Soy Roy Lucifuge, heredero de la casa de Lucifuge, un demonio del inframundo, declaró Roy con gran pompa. Ahora, Saeko-senpai, no tienes que preocuparte por tu deseo de matar. Así que, Saeko-senpai, conviértete en mi sirvienta. Lucha por mí. Roy terminó con una cálida sonrisa dirigida a Saeko. Sus palabras, sumadas a su aceptación previa, disiparon las últimas dudas de Saeko. Se arrodilló sobre una rodilla, declarando su lealtad. Yo, Saeko Busujima, juro lealtad a Roy Lucifuge. Me convertiré en tu espada y lucharé por ti hasta la muerte. Roy sonrió radiante, incapaz de contener su alegría.
Yo, Roy Lucifuge, acepto su promesa. Mientras hablaba, una sola pieza del diablo se materializó en su mano. La pieza del caballero. Saeko, una maestra espadachina, encajaba a la perfección con la pieza caballero, que mejoraba la velocidad. Roy alzó las manos y un gran círculo mágico azul apareció bajo los pies de Saeko. Por mi nombre, Roy Lucifuge, te ordeno, Saeko Busujima, que te conviertas en mi sirviente, un demonio, y que renazcas como mi caballero. Las palabras del contrato brotaron de los labios de Roy. Simultáneamente, la pieza del caballero flotó hacia Saeko, fusionándose con su cuerpo. Al instante siguiente, Saeko se vio bañada en una luz azul, y unas alas demoníacas brotaron de su espalda. Al desvanecerse la luz, sus magníficas alas se extendieron por completo, añadiendo un aura de nobleza y gracia a su ya de por sí impactante apariencia. ¡Qué hermosa!, murmuró Shizuka, mirando a Saeko con un toque de envidia. Esto no puede ser real, exclamó Saya, aún incrédula. Una vez finalizado el contrato, el poder de Roy aumentó drásticamente antes de disminuir. No pudo evitar esbozar una sonrisa burlona. El contrato con Saeko lo había catapultado al rango de demonio de clase media. Durante más de una década, Roy no había logrado alcanzar este nivel. Ahora, con tan solo firmar un contrato con Saeko, lo había conseguido sin esfuerzo. Su ánimo se elevó. Y tal como lo había previsto, gracias a las potentes y mutadas piezas malignas de Roy, Saeko poseyó el poder de un demonio de clase media recién ascendido inmediatamente después de su reencarnación. Saeko, ¿cómo te sientes? Ahora que era una de las suyas, Roy se dirigió a ella por su nombre de pila. Saeko consideró su pregunta, evaluando cuidadosamente los cambios que se producían en su interior. Miró por la ventana. Su visión era notablemente más nítida y amplia. Incluso en la oscuridad de la noche, podía ver con mayor claridad que a plena luz del día. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Su oído se agudizó de forma excepcional, siendo capaz de discernir con claridad incluso los gemidos lejanos de los zombies. Volvió a coger la espada de madera y la blandió a modo de prueba. Silbido. La hoja cortó el aire con facilidad, y el sonido fue testimonio de su nueva fuerza. Unos cuantos golpes casuales resultaron mucho más poderosos que cualquier cosa que hubiera logrado antes. Es una sensación increíble, murmuró Saeko, con la mirada dulce mientras observaba a Roy. A partir de ese momento, le pertenecía en cuerpo y alma. Roy asintió con satisfacción y luego dirigió su atención a Shizuka. Shizuka-sensei, ¿qué le parece? ¿Le gustaría convertirse en mi sirvienta? ¿Eh? Shizuka no esperaba la pregunta y vaciló, la incertidumbre nublando su rostro. Como mi sirviente, jamás volverás a sufrir dolores de espalda, ofreció Roy, con palabras que resultaban una tentadora invitación. Al fin y al cabo, era un demonio. Los ojos de Shizuka se abrieron de par en par. Como mujer bendecida, o quizás maldita, con pechos de copa G, comprendía el atractivo de tal oferta. Si bien muchos envidiaban su generoso busto, este también conllevaba sus propios problemas, principalmente el peso. Con frecuencia sufría de dolor de espalda, y su postura favorita era reclinarse sobre el escritorio, lo que le proporcionaba cierto alivio. La oferta de Roy era increíblemente tentadora, más que cualquier otra cosa en ese momento. Acepto, exclamó, radiante mirando a Roy. Saya Takagi permanecía cerca, sin palabras, con una vena de anime palpitando en su frente. ¿Qué razón tan extraña para aceptar? Dejarse convencer por la promesa de no tener dolor de espalda. Pero entonces, Saya bajó la mirada hacia su propio pecho en desarrollo. Tampoco eran pequeños. ¿Se enfrentaría en el futuro a problemas similares a los de Shizuka-sensei? Roy-chan, comenzó Shizuka con vacilación, ¿podrías hacerme un favor? Por supuesto, Shizuka-sensei. Lo que sea, respondió Roy, sospechando que se refería a su amiga, Rika Minami. Bueno, no sé qué le ha pasado a mi amiga Rika Minami. ¿Podrías ayudarme a encontrarla, por favor? La preocupación se reflejó en el rostro de Shizuka mientras hablaba, como era de esperar. Por supuesto, le aseguró Roy. El rostro de Shizuka se iluminó con una sonrisa radiante. Dio un paso al frente, colocándose frente a él. Roy inició el ritual una vez más. Un círculo mágico azul apareció bajo los pies de Shizuka. Por mi nombre, Roy Lucifuge, te ordeno, Shizuka Marikawa, que te conviertas en mi sirviente, un demonio, y que renazcas como mi obispo. Una pieza del obispo se materializó, desplazándose hacia Shizuka antes de fusionarse con su cuerpo.
Los obispos principalmente potenciaban el poder mágico, y Roy percibió que Shizuka poseía el potencial para convertirse en una poderosa usuaria de magia, de ahí su elección de esa pieza. Al instante siguiente, Shizuka quedó bañada en una luz azul y unas alas de demonio brotaron de su espalda. Al desvanecerse la luz, sus grandes y elegantes alas se desplegaron, testimonio de su recién descubierta herencia demoníaca. Shizuka lucía aún más deslumbrante que antes. Sin embargo, el aire refinado se disipó rápidamente. ¿Eh? ¿Ahora soy un demonio? ¡Qué extraño! Saltaba a modo de experimento, y su generoso busto se balanceaba con cada rebote. Ya no me duele la espalda. Roy-chan, eres increíble. Ella abrazó a Roy con fuerza, escondiendo su rostro en su pecho. Olfatea, olfatea. En efecto, muy fragante. Tras zafarse del abrazo de Shizuka, Roy dirigió su mirada hacia Saya. Saya, a pesar de su reticencia, no podía negar la realidad de la situación. Había presenciado con sus propios ojos cómo dos personas se convertían en demonios. Takagi-san, le dijo Roy, ¿estarías dispuesta a convertirte en mi sirvienta? Debes comprender que este mundo está completamente roto. Le espera la destrucción total. ¿No preferirías venir conmigo al inframundo? Allí tendrás una nueva vida. Y por cierto, añadió, convertirse en demonio no solo elimina el dolor de espalda, sino que también otorga a la eterna juventud. Roy expuso las tentaciones una tras otra, suficientes para persuadir incluso a la persona más resuelta. Si me convierto en tu sirvienta, ¿abandonaré este mundo? Preguntó Saya, luchando contra el atractivo de sus palabras. En efecto. ¿Podrían venir mis padres conmigo? Preguntó, con la mirada llena de esperanza. Aún tenía vínculos con este mundo y no podía simplemente abandonarlos. Me temo que no. Solo mis sirvientes pueden acompañarme. No voy a convertir a tus padres en mis sirvientes, respondió Roy sin dudarlo. No aceptaba hombres como sirvientes, especialmente aquellos que no eran de su agrado. Saya se dejó caer en el sofá, abatida por su inmediata negativa. Con su mente aguda, sabía que él tenía razón. Este mundo estaba condenado, y la muerte la esperaba allí. Además, ni siquiera sabía si sus padres seguían vivos. En este mundo apocalíptico, la esperanza estaba justo ante sus ojos. Aunque no fuera una salvación divina, aunque viniera del diablo, con tal de que le ofreciera escapar de este abismo, estaba dispuesta a aceptarla. Acepto, dijo, pero ¿podría ver a mis padres una última vez? Saya aceptó, pues su último deseo era ver cómo estaban sus padres. Si no podía llevárselos consigo, quería ayudarlos en sus últimos momentos. Por supuesto, sonrió Roy. No le negaría esa pequeña petición. El rostro de Saya se iluminó y una sonrisa sincera volvió a sus labios mientras se acercaba a Roy. Por mi nombre, Roy Lucifuge, te ordeno, Saya Takagi, que te conviertas en mi sirviente, un demonio, y que renazcas como mi obispo. Apareció otra pieza del obispo, flotando hacia Saya y fusionándose con ella. Saya era un genio intelectual. El combate cuerpo a cuerpo no era su fuerte. Sin embargo, con su intelecto, podría tener talento para la magia. Al instante siguiente, Saya se vio envuelta en una luz azul, y unas alas de demonio brotaron de su espalda. Al desvanecerse la luz, sus magníficas alas se desplegaron, realzando aún más su ya deslumbrante belleza. Era una visión de elegancia y gracia. Al ver a las tres muchachas que se habían convertido en sus sirvientas, Roy asintió con satisfacción. Bueno, se está haciendo tarde. Vamos a descansar. Mañana, primero revisaremos la casa de Saya y luego iremos a buscar a Rika Minami. Las tres chicas asintieron con la cabeza y regresaron a sus habitaciones para descansar. Justo cuando Roy apagaba las luces y se preparaba para irse a la cama, la puerta se abrió. Saeko Busujima, envuelta en una toalla de baño, estaba parada en el umbral. Cerró la puerta tras de sí y entró. Saeko? Roy la miró con curiosidad, preguntándose qué hacía allí tan tarde. Como su sirvienta, es natural que atienda las necesidades de mi amo, dijo, mientras un rubor le subía a las mejillas. Roy no dudó ni un instante, dispuesto a aceptar la oferta de Saeko. No era de los que rechazaban un regalo tan bien presentado. Sin embargo, justo en ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Roy-kun, no puedo dormir. Shizuka Marikawa, con aspecto somnoliento y desorientado, también entró en la habitación. Roy se quedó perplejo. ¿Por qué venían todos a su habitación? Aún así, con uno o dos platos, no iba a quejarse. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió una vez más. Roy, tengo un poco de miedo, ¿podría? Saya Takagi, sonrojada, entró y se quedó paralizada al ver que Saeko y Shizuka ya estaban allí.
Su rostro se puso rojo como un tomate, pero en lugar de huir, se cubrió la cara y se metió en la cama, escondiéndose bajo las sábanas. Roy suspiró. Parecía que esta noche estaba destinada a ser una noche de insomnio. A la mañana siguiente, Roy se despertó temprano, aunque, en realidad, no había dormido nada. Miró a su alrededor. Saeko ya no estaba, presumiblemente ya despierta. Apartando a Shizuka y Saya, que se aferraban a él como pulpos, Roy se levantó de la cama. El aroma de la comida lo atrajo a la sala de estar. Al asomarse a la cocina, vio a Saeko, vestida únicamente con un delantal, preparando el desayuno. Saeko-chan, ¿por qué te has levantado tan temprano?, preguntó, rodeándola con sus brazos por detrás. Como mujer de la familia Busujima, estos son mis deberes. Se sentía culpable por haber dejado que Roy preparara la cena la noche anterior. Te equivocas, Saeko. Desde ayer, eres una mujer de la familia Lucifuge. Roy la corrigió con expresión seria. Saeko hizo una pausa y entonces comprendió a qué se refería. Ah, sí, es cierto, Roy. Ella sonrió con aire de disculpa e intentó darse la vuelta. Sin embargo. Saeko, no te muevas. Quédate quieta. Saeko lo miró con expresión interrogante. Jeje, dijiste algo inapropiado. Debe haber un castigo. Después del desayuno, Roy decidió llevar a las 3 chicas a casa de Saya. Aunque habían sufrido algunas heridas la noche anterior, su fisiología demoníaca mejorada ya las había curado. Al abrir la puerta, Roy divisó 2 figuras en el patio. Un hombre de mediana edad yacía en el suelo, cubierto de sangre. Era evidente que estaba muerto. Junto a él había una niña pequeña. La niña yacía inmóvil encima del hombre, aparentemente dormida. ¿Eh? Roy, ¿qué te pasa?, preguntó Saeko, mirándolo con curiosidad. Hay un niño en el patio. Roy caminó hacia ellos. Al ver a la niña de pelo rosa, Roy supuso que era Lise Maresato, la niña del cuento original. En el fragor de su primera batalla la noche anterior, no se había dado cuenta de que se estaban colando en el patio. A juzgar por el difunto padre de Alice, parecía que no habían salido ilesos. Roy supuso que lo habían apuñalado antes de huir aquí con Alice. Hola, dijo Roy, dándole un suave golpecito en el hombro a Alice. Alicia despertó removida, abriendo los ojos lentamente. Al ver a su padre muerto, las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Pero ella permaneció en silencio, probablemente porque su padre le había dicho que no hiciera ningún ruido. Tu padre murió protegiéndote. Es un verdadero héroe. Al oír sus palabras, Alice finalmente levantó la vista hacia Roy. Sonrió con dulzura. Ya está todo bien. De ahora en adelante, te protegeré. Alice, abrumada por la emoción, se arrojó a los brazos de Roy, sollozando ruidosamente. Los gritos atrajeron a los zombis cercanos. Saeko, agarrando su boken, salió al exterior. Tras haber experimentado recientemente su conversión demoníaca, estaba ansiosa por poner a prueba su nueva fuerza. Roy alzó a Alice en brazos y usó su magia para cavar una tumba bajo un árbol en el jardín. Enterró al padre de Alice, asegurándose de que no se convirtiera en comida para zombis. Alice observaba, con lágrimas corriendo por su rostro, cómo enterraban a su padre. Finalmente, agotada de tanto llorar, se quedó dormida en los brazos de Roy. Se la entregó a Shizuka, quien la sostuvo con delicadeza mientras él recogía sus pertenencias. Una vez que tuvo todo listo, se dirigió hacia el umbere. Saeko ya estaba esperando, tras haber despejado la zona de zombis. Estaba impecable, sin rastro de sangre, prueba de su poder drásticamente aumentado. Saeko, sube. Nos vamos. Bueno. Saeko subió al vehículo. El motor cobró vida con un rugido y partieron, atravesando el lecho seco de un río para entrar en la ciudad. Su destino era la casa de Saya. Roy, hace tiempo que no vemos ningún zombie, dijo Saya, sentada en el techo del umbere junto a Roy. Desde que cruzaron el lecho del río, no se habían encontrado con un solo zombie, lo cual le pareció extraño. Parece que todos se han sentido atraídos por la zona central. Roy comprendía lo que estaba sucediendo, pero sabía que no podía fiarse completamente de los acontecimientos de la historia original. La situación de Alice ya era una desviación de la trama original. Saya miró hacia su casa con preocupación. En ese preciso instante, aparecieron zombis dispersos más adelante. Zombis. Gritó Saya. No te preocupes. Ahora eres un demonio, ¿recuerdas? Dijo Roy, dándole a Saya una palmadita tranquilizadora en la cabeza antes de dirigirse a las 2 mujeres. Saya, navega. Shizuka, vamos a pasar a toda velocidad. Bien, Shizuka-sensei, gira a la izquierda, gritó Saya, dirigiendo a Shizuka mientras aumentaba el número de zombis en la carretera. Oh no, hay una barricada.
Gritó Saya, señalando hacia adelante. Déjamelo a mí. Shizuka, prepárate para conducir directamente por el medio, le dijo Roy a Shizuka. Luego extendió su mano derecha hacia la barricada. Bala mágica. Una esfera azul de energía mágica salió disparada de su mano, uno de los pocos hechizos que dominaba. Estallido. La barricada explotó, creando una abertura lo suficientemente grande como para que pasara el coche. ¡Qué guay!, exclamó Saya, con los ojos muy abiertos por la admiración que sentía por la magia de Roy. Desde su transformación en demonio, Saya se había sentido fascinada por la magia. Fiel a su naturaleza de chica brillante e inquisitiva, sentía curiosidad por todo. Te enseñaré cuando regresemos, prometió Roy. ¿De verdad? ¡Qué bien!, exclamó Saya, desbordándose de emoción. Qué raro. ¿Por qué sigue habiendo zombies dentro de la barricada?, se preguntó Shizuka en voz alta, observando a los zombies dispersos que tenía delante. Es extraño. Si alguien levantó una barricada, debería haber personal de las Fuerzas de Autodefensa de Japón dentro, observó Saeko con tono analítico. ¿JSDF? Mamá, murmuró Saya con un tono de preocupación en la voz. Su madre era miembro de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Esto no es como sucedió en la versión original, pensó Roy para sí mismo. Se suponía que las Fuerzas de Autodefensa de Japón estarían aquí, y la madre de Saya entre ellas. El coche siguió avanzando y pronto llegó a la casa de Saya, una imponente construcción que se asemejaba a un castillo. Sin embargo, la densidad de zombies había aumentado drásticamente. Incluso con el poder demoníaco de Roy reforzando el Unbe, era imposible atravesarlo. ¿Cómo es posible?, gimió Saya, con la mirada fija en su casa, ahora invadida por zombies. La puerta principal estaba rota. Sus peores temores se habían hecho realidad. Saeko y Shizuka observaban en silencio, conscientes de la gravedad de la situación. En ese preciso instante, se oyó un disparo procedente de la casa de Saya. Saya levantó la cabeza de golpe al oír el sonido. «Todavía hay supervivientes», exclamó, con un destello de esperanza en su voz. «Shizuka-sensei, date prisa. Entra con el coche». Pero, Shizuka vaciló, con la mirada fija en la impenetrable muralla de zombies que les bloqueaba el paso. Con tantos zombies, era imposible atravesarlos. Saya, cálmate. No podemos conducir por aquí, dijo Saeko con suavidad. ¿Entonces qué hacemos? Saya estaba desesperada, sus ojos suplicando a Roy que le diera una solución. Roy sonrió. Saya, no olvides que ahora eres un demonio. Podemos volar. Desplegó sus grandes alas demoníacas y miró a Saya con aire tranquilizador. Saya parpadeó y luego extendió sus propias alas demoníacas. Saeko y Shizuka emergieron del Unbe, extendiendo también sus alas. Shizuka, llévate a Alice. Vámonos, ordenó Roy, tomando la delantera y volando hacia el origen del disparo. Las tres mujeres y la niña pequeña, Alicia, las seguían de cerca. Pronto llegaron al lugar del disparo. La azotea de la casa de Saya. Una horda de zombies se agolpaba contra la puerta de acceso a la azotea, amenazando con entrar en cualquier momento. No muy lejos de la puerta, una mujer madura yacía en un charco de sangre. «Mamá», gritó Saya, corriendo hacia la mujer. Al oír el llanto de Saya, los demás comprendieron. Era la madre de Saya. Al parecer, llevada a la desesperación por los zombies, había optado por acabar con su vida en la azotea. Las lágrimas corrían por los rostros de Saeko y Shizuka mientras observaban los desconsolados sollozos de Saya. «Mamá, mamá». Saya, en medio de su dolor, se volvió repentinamente hacia Roy. «Roy, ¿puedes salvar a mi madre? Eres un demonio. Puedes hacerlo, ¿verdad?». Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban una súplica desesperada, aunque sabía que la resurrección era casi imposible. Roy frunció el ceño pensativo. Contempló la posibilidad de salvar a la mujer. Incluso las piezas del séquito de Rías podían revivir a alguien recientemente fallecido, como Asia. Sus piezas malignas mutadas eran aún más potentes. Pero Roy era un perfeccionista, y esta mujer estaba casada de repente, sus ojos se iluminaron. Tuvo una idea. «Lo intentaré», le dijo a Saya. «Gracias». «Gracias, Roy», exclamó Saya, con el rostro radiante de gratitud. «Si de verdad quieres agradecérmelo, hay algo que quiero para después», susurró Roy al oído de Saya. Saya se sonrojó intensamente, pero asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Roy sonrió con suficiencia. Un gran círculo mágico apareció bajo la madre de Saya, Yuriko. «Por mi nombre, Roy Lucifuge, ordeno al alma de Yuriko Takaji que se convierta en mi sirviente diablo, renacida como mi obispo». Este conjuro era diferente de los que solía realizar.
Una imagen espectral del alma de Yuriko emergió de su cuerpo. La pieza del obispo que Roy sostenía en la mano flotó hacia el alma de Yuriko, fusionándose con ella. En el instante siguiente, la forma espectral de Yuriko brilló intensamente. Instantes después, la luz se atenuó, revelando un cuerpo perfecto y restaurado que flotaba en el aire. Este cuerpo era idéntico al de Yuriko, aunque mucho más joven, casi como una Saya adulta. Esta fue la solución de Roy: utilizar el poder de las piezas malignas. Había reconstruido por completo un cuerpo perfecto para Yuriko. Sin embargo, debido a la gran cantidad de magia utilizada en la reconstrucción, Yuriko era considerablemente más débil que Saya. Mamá. Saya lloró de alegría al ver a su madre realmente recuperada y corrió a abrazarla. Bajo la atenta mirada de Saya, Yuriko abrió lentamente los ojos. ¿Esto es el paraíso?, murmuró Yuriko, mirando a su hija con confusión. Su último recuerdo fue el de quitarse la vida con un arma de fuego. Mamá, ¿estás bien? ¡Qué maravilla! Saya. ¿Eres tú, Saya? ¿Tú también moriste?, preguntó Yuriko, aún desorientada. Saya soltó una risita. Nunca había visto a su madre, normalmente seria y serena, tan desconcertada. Mamá, no estás muerta. Ninguno de nosotros lo está, explicó Saya. Finalmente, Yuriko recuperó la claridad mental. Al ponerse de pie, sintió un escalofrío repentino e instintivamente se abrazó a sí misma. Saya se quitó rápidamente la chaqueta y se la ofreció a su madre. Tras ponerse la chaqueta, Yuriko echó un vistazo a su alrededor. Sus ojos se posaron en Roy, e instintivamente se arrodilló. Maestro. Yuriko se dirigió a él con respeto, y luego pareció sorprendida por sus propias acciones. ¿Por qué se había inclinado ante aquel chico? ¿Y por qué había pronunciado un título tan vergonzoso? Roy no se sorprendió. Como su sirvienta, estaba ligada a él. Mamá, Roy fue quien te trajo de vuelta. Saya explicó todo lo que había sucedido. Roy, ya veo. Yuriko finalmente recuperó la compostura. Se arrodilló de nuevo ante Roy. Yuriko saluda a su maestro. Roy asintió y la ayudó a levantarse. Luego se dirigió al cadáver original de Yuriko, envolviéndolo en energía demoníaca. En cuestión de segundos, el cuerpo quedó completamente pulverizado. Ahora que Yuriko había revivido, ya no era necesario que su antiguo cuerpo permaneciera. Yuriko sintió una extraña sensación al mirarse a sí misma en el pasado. Su nuevo cuerpo era más joven. Si caminara junto a Saya, seguramente las confundirían con hermanas. A instancias de Saya, Yuriko explicó por qué había decidido quitarse la vida en la azotea. Resultó que alguien dentro de las fuerzas de autodefensa había sido mordido, pero no lo había reportado. Cuando una gran horda de zombies atacó, esta traición, sumada al ataque externo, provocó la caída de la finca Takagi. Yuriko había huido a la azotea, atrapada sin ningún otro lugar a donde ir, y finalmente optó por el suicidio. Saya guardó silencio, asimilando las palabras de su madre. Bien, ahora que esto está resuelto, sigamos adelante, declaró Roy. La única que queda es la amiga de Shizuka, Rika Minami. Shizuka, ¿sabes dónde está ahora? Se volvió hacia Shizuka. No sé dónde está exactamente, pero esta mañana me acordé del número de teléfono de Rika, dijo Shizuka con una sonrisa alegre. Saya, deja que Shizuka use tu teléfono, le indicó Roy. Oh. Shizuka aceptó el teléfono de Saya. Este es 1, este es 2, Roy suspiró, observando los torpes intentos de Shizuka por usar el teléfono. Era adorablemente despistada. Saya y Saeko también intercambiaron miradas de exasperación. Ring. Ring. La llamada se conectó. Hola. Una voz femenina respondió. Shizuka exclamó con alegría. Rika. Menos mal que estás viva. Estoy tan contenta. Los labios de Rika se curvaron en una sonrisa al oír la voz de Shizuka. Ella también se sintió claramente aliviada. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en mi casa? No, nos fuimos de allí. Ah, y te pedimos prestado tu coche. Shizuka parloteaba sin parar, absorta en el reencuentro. Shizuka, por favor, pregúntale dónde está, interrumpió Roy, perdiendo finalmente la paciencia. No estaba seguro de si los acontecimientos se desarrollarían como en la historia original, con el pulso electromagnético nuclear desactivando todos los aparatos electrónicos. Pero para evitar cualquier complicación imprevista, lo mejor era localizar a Rika rápidamente. Shizuka sacó la lengua juguetonamente. Ah, claro. Rika, ¿dónde estás ahora? ¿Hay alguien más contigo? Preguntó Rika, tras haber oído el alboroto por parte de Shizuka. ¿Sí? Roy-chan me está protegiendo.
Rika lo comprendió de inmediato. Conociendo a Shizuka como la conocía, sabía que su amiga jamás habría sobrevivido tanto tiempo sin protección. Sintió una oleada de gratitud hacia la persona que había mantenido a Shizuka a salvo. Rika, dinos dónde estás rápidamente para que podamos ir a rescatarte. Shizuka, no te preocupes. Saber que estás a salvo es suficiente para mí. Es muy peligroso ahí fuera, así que por favor no vengas a buscarme. Preocupada por la seguridad de Shizuka, Rika se negó a revelar su paradero. Rika. Estático. Estallido. Un brillante destello de luz blanca cruzó el cielo. La llamada se cortó. Shizuka miró el teléfono que tenía en la mano. Salía humo del aparato. Estaba claramente frito. Podría ser. Todos miraron hacia el cielo. Un anillo blanco se extendió por los cielos, más brillante que el sol. Es un ataque nuclear, dijo Saya con gravedad, reconociendo la señal inequívoca. Shizuka miró a Saya con confusión. Cuando una ojiva nuclear detona en la atmósfera superior, la radiación gamma provoca que las moléculas de aire dispersen electrones, explicó Saya con expresión grave. Roy suspiró para sus adentros. No se esperaba que esto sucediera. Vayamos. Por lo que Shizuka nos contó sobre el trabajo de Rika, si no me equivoco, debería estar en el aeropuerto en alta mar. Iremos allí primero y veremos si la encontramos. Pero ahora todos los coches son inservibles. ¿Cómo se supone que vamos a llegar allí? Preguntó Shizuka preocupada. La amiga de Shizuka forma parte de una unidad de fuerzas especiales. El coche que dejó atrás debería tener algún tipo de protección contra pulsos electromagnéticos. Si eso falla, no nos quedará más remedio que volar. Dicho esto, Roy alzó a Yuriko en brazos como una princesa y voló hacia el vehículo. Dado que la mayor parte del poder demoníaco de Yuriko se había utilizado para construir su cuerpo físico, ni siquiera podía manifestar sus alas de demonio. Él no tuvo más remedio que cargarla. Ser llevada de esa manera, vestida únicamente con la chaqueta de Saya, hizo que Yuriko se sonrojara profundamente. Sin embargo, ahora que tenía una nueva vida, tales preocupaciones le parecían triviales. Confiaría todo a la persona que tenía delante, aquella que le había concedido este renacimiento. El grupo regresó al coche y, tal como Roy había predicho, este no se vio afectado por el pulso electromagnético. Shizuka tomó el volante y partieron hacia el aeropuerto en alta mar. Mamá, ¿en serio, puedes ponerte algo de ropa, por favor? Dijo Saya, exasperada, mirando a su madre. Desde que Roy la había traído de vuelta, Yuriko se negaba a bajarse. ¿Era realmente su madre? Saya se preguntó brevemente si algo había salido mal con el ritual de reencarnación y si su madre había renacido como una súcubo. No hay nada que pueda hacer. La ropa de Saya le queda pequeña y mamá está demasiado cansada para moverse, se quejó Yuriko, aferrándose a Roy con una mezcla de coquetería y terquedad. Roy observó su creación con satisfacción. Normalmente, las piezas demoníacas solo ofrecían la posibilidad de reencarnación inmediatamente después de la muerte. Reencarnar a alguien que llevaba mucho tiempo fallecido era imposible. Además, las piezas normales no podían crear un nuevo cuerpo a partir de un alma. Ese era el poder de su pieza mutada. Podía crear una forma física directamente a partir de un alma. Así fue como Yuriko renació. Roy también descubrió que, durante el proceso de creación, podía manipular la edad del nuevo cuerpo. Además, debido a que eran su creación, aquellos que reencarnaban sentían una fuerte dependencia hacia él. Mamá, esta es la ropa de Shizuka-sensei. Es lo suficientemente grande. Por favor, póntela. Exasperada, Saya recurrió a usar la ropa de Shizuka. Al mirar a su madre, Saya sintió una punzada de celos. Yuriko era como una versión más madura de sí misma. Roy, al percibir la creciente tensión, finalmente bajó a Yuriko y le indicó que se vistiera. No pudo mantener la compostura por mucho más tiempo. Sin otra opción, Yuriko se puso a regañadientes la ropa de Shizuka. Varias horas después, finalmente llegaron a las inmediaciones del aeropuerto en alta mar. Las carreteras que conducían al aeropuerto estaban completamente bloqueadas, lo que hacía imposible seguir conduciendo. Tuvieron que abandonar el coche. Roy cargó a Alice mientras desembarcaban. Alice se había recuperado del trauma sufrido anteriormente, demostrando ser una niña extraordinariamente resistente. Volaremos el resto del camino. Saya, llévate a tu madre. Vámonos. Dicho esto, Roy desplegó sus alas de demonio y se elevó por los aires. Saeko y Shizuka la siguieron rápidamente. Saya, te lo dejo a ti, le dijo Yuriko a su hija con una sonrisa. Lo sé, refunfuñó Saya, levantando a Yuriko y extendiendo sus propias alas de demonio. ¡Guau! Es precioso.
exclamó Alice desde los brazos de Roy, contemplando el océano resplandeciente que se extendía debajo. Por un instante, pareció olvidar todas sus preocupaciones. Incluso las chicas que iban detrás quedaron cautivadas por el impresionante paisaje. Sin embargo, su admiración duró poco. Pronto llegaron al aeropuerto en alta mar. Todo el aeropuerto había caído, invadido por hordas de zombies. Rika, gritó Shizuka, temiendo por la seguridad de su amiga. No te preocupes, no hace mucho que llamaste. Rika debería seguir viva, la tranquilizó Roy. ¿Sí? Shizuka asintió con firmeza. Vayamos a la terminal central del aeropuerto y busquémosla, dijo Roy, mirando hacia el centro del aeropuerto, donde percibía señales de vida. Al llegar a la terminal central, vieron a un gran grupo de zombies rodeando un vehículo blindado. Tenía que haber supervivientes dentro. Roy-chan, suplicó Shizuka, mirándolo con los ojos muy abiertos y preocupados. No te preocupes, déjamelo a mí. Sujetando firmemente a Alice con un brazo, Roy apuntó con la mano libre hacia el vehículo blindado. Bala mágica. Varias ráfagas de energía demoníaca salieron disparadas de su mano. ¡Bum! 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 Las explosiones sacudieron la zona, lanzando por los aires a los zombies que se encontraban apiñados. Solo quedaron unos pocos muertos vivientes dispersos, que se arrastraban hacia el vehículo. Saeko, gritó Roy. Comprendido. Sin necesidad de más explicaciones, Saeko comprendió su intención. Descendió velozmente, su katana de madera era un borrón mientras eliminaba con eficacia a los zombies restantes. En menos de un minuto, la zona alrededor del vehículo blindado quedó despejada. Bajemos, dijo Roy, guiando a los demás hacia el vehículo. Oye, Rika, ¿estás ahí? Gritó Shizuka, llamando a la puerta. Las ventanas del vehículo blindado eran opacas, lo que les impedía ver el interior. Tos, ¿es Shizuka? Respondió una voz femenina, seguida del sonido de la puerta abriéndose. ¿Realmente eres tú, Rika? Exclamó Shizuka radiante, extendiendo la mano para abrazarla. Sin embargo, Rika la detuvo. Tos, Shizuka, me alegra mucho verte antes de morir. No sé cómo llegaste aquí, pero tienes que irte ya. Dijo Rika con el rostro pálido. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.